la gente sepa cuáles son sus derechos cuando entran en primer lugar a trabajar. Algo que es importante es que el patrón le diga a los obreros qué beneficios van a tener sobre seguridad social. Es algo muy importante porque únicamente lo que hacen los patrones es llenar el formato o más bien firmar el contrato, pero únicamente siempre se especifica lo que son los días de trabajo, los días de descanso, lo que es el sueldo, el salario, pero no entran o abundan mucho lo que es la seguridad social. Entonces sería algo importante que los patrones hicieran algo adecuado en sus empresas para que tengan los obreros una base donde soportarse de cuáles van a ser los beneficios que ellos van a tener al trabajar ahí, los riesgos y a qué seguridad social van a Estaría poner. lo de sacar una casa, cómo se pagaría. Bueno, lo que me gustaría saber más sobre lo que es la seguridad social. Yo, mi duda es, pues sí, cuántos, no sé, puntos tienes que tener en Infonavit o donde puedes sacar tu patrimonio. O sea, ¿cómo se maneja eso? Se juntó con el Afore, porque tengo algunos papelitos que son del SAR, pero también pero luego ya cuando empezó el Afore empezó de cero. No sé si todo eso se fue acumulando o ya fue independiente. Aguinaldo, ¿no? Que siempre dan en las empresas, en el centro de trabajo, dan menos de, se supone que son 15 días, ¿no? Aguinaldo. Y eso no aumenta por la antigüedad. Hola, mi nombre es Paola y nosotros somos estudiantes de la Universidad Univer Milenio y mis compañeros y yo les vamos a platicar acerca de lo que es la seguridad social en México, ya que nos hemos dado cuenta que mucha gente tiene la curiosidad o le quiere dar esa importancia al tema, pero no está informado muy bien acerca de él. Entonces, pues nosotros les vamos a dar una breve explicación. Pues bueno, todo debe empezar desde que nosotros debemos de tener en cuenta lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho son el conjunto de normas jurídicas y principios cuyo objeto tiene establecer, verificar y explicar lo que son las obligaciones y los derechos de los mexicanos. Esto está basado en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ahí nos describe y nos brinda todas las obligaciones que nosotros como mexicanos debemos de llevar. Pues esto incluye lo que es la contribución al gasto público. Para esto existe lo que es un sujeto obligatorio. ¿Qué es un sujeto obligatorio? Es toda persona que debe contribuir al gasto de acuerdo a conforme lo dice la ley. Pues para esto existe una base la cual nos va a establecer nuestro importe que debemos de aportar al Estado. Pues asimismo, la tarifa es aquella que ya se nos brinda y la cual debemos de llevar a cabo en forma oportuna y formal, sin exceder el plazo que la ley nos da para aportar nuestro importe o nuestra contribución. Bueno, pues ya teniendo en cuenta esto, nosotros debemos de saber lo que es un impuesto. ¿Qué son los impuestos? Son todas las contribuciones que se brindan al Estado para así tener un bienestar común. Estos impuestos son directos o indirectos. Los impuestos directos son aquellos que no se pueden trasladar a otra persona, y los indirectos son los que sí podemos trasladar a cualquier persona que lo pueda hacer por nosotros. Para esto vienen lo que es las aportaciones a la seguridad social. La seguridad social empieza en el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es el 123, que nos dice que toda persona, ya sea física o moral, tenemos derecho a un trabajo digno y útil. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo nos dice que este trabajo debe de tener lo que son habitaciones higiénicas, cómodas, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo y nuestras obligaciones que estamos prestando a esta empresa. Debemos exigir esto porque la misma ley establece que ellos van a aportar el 5% de nuestro salario al Fondo Nacional para que
ya sea de empresas industriales, mineras o de cualquier giro. Entonces nosotros siempre que entramos a un trabajo tenemos que tener en cuenta esto, porque tenemos todo el derecho a exigirlo. Así como también nos menciona cada una de las aportaciones que nosotros debemos hacer a dicho trabajo. Hola, mi nombre es Claudia Legorreta Pérez y yo les voy a hablar acerca del salario base de cotización. Comenzaremos entendiendo que es una relación laboral. Es donde una persona física le presta a otra persona, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Al ocurrir esta relación, tanto patrón como trabajador adquieren derechos y obligaciones. Dentro de los principales derechos que adquiere el patrón es el de inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El trabajador está obligado a que si ya cuenta con un número de seguridad social, debe de proporcionárselo al patrón. Asimismo, deberá notificar si tiene algún crédito Infonavit para que el patrón le realice los respectivos descuentos. Para que el patrón dé de alta al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá de conocer, entre otros, los siguientes datos: el número de seguridad social del trabajador, el nombre completo y el salario diario integrado o salario base de cotización. ¿Cómo se integra este salario diario integrado? Bueno, este está integrado por el salario diario pagado en efectivo más las prestaciones mínimas de ley. ¿Cuáles son las prestaciones mínimas de ley? Son 15 días de aguinaldo, las vacaciones y 25% de prima vacacional. De esta forma se integra el salario diario integrado, se saca un factor de integración de estas prestaciones mínimas y nos da el 1.0452 y sobre esto determinamos el salario diario integrado, cuando las percepciones del trabajador son solamente fijas. Este factor es solamente el primer cálculo cuando las personas obtienen percepciones fijas. Esto es única y exclusivamente prestaciones mínimas de ley. Debemos mencionar que el Seguro Social reconoce 3 tipos de salarios: el salario fijo, que es exclusivamente prestaciones mínimas; el salario variable, que es cuando el trabajador ya recibe otras percepciones que no son fácil cuantificarse, por ejemplo, gratificaciones, comisiones, vales de despensa, tiempo extraordinario, premios de asistencia, premios de puntualidad, entre otros. Y el salario mixto. Este está compuesto cuando se dan los dos casos: percepciones fijas y percepciones variables. Se recomienda que el patrón dé de alta a su trabajador con salario mixto. Una vez que ya sabemos que el trabajador tiene percepciones variables, hay que determinar qué parte integra al salario base de cotización de estas y qué parte no. Para eso nos tenemos que remitir a las leyes del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, en cuanto a las horas extraordinarias, la Ley Federal del Trabajo nos indica que el trabajador puede laborar por este concepto 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana. Es decir, a la semana podemos laborar por tiempo extraordinario 9 horas. Estas 9 horas se pagarán en un 100% más, es decir, al 200%. Y estas no integran para el cálculo del salario base de cotización. Las horas excedentes de estas 9 horas sí integran para el cálculo del salario base de cotización y estas serán pagadas por el patrón en un 200% más, es decir, al 300%. Otra percepción variable que es muy común es la de los vales de despensa. En esta, el Seguro Social, la ley del Seguro Social nos indica que si no rebasa el 40% del salario mínimo general del Distrito Federal, no forma parte integrante del salario base de cotización. Señalamos que el salario mínimo general se ha homologado para todo el país. El excedente sí integrará para el cálculo del salario base de cotización. Otra percepción también que es muy común son los premios de asistencia y los premios de puntualidad. Estas no tienen que rebasar el 10% del salario base de cotización. El excedente formará parte integrante del cálculo. Veamos ahora los conceptos que no integran para el cálculo del salario base de cotización. Creo necesario mencionarles
que el seguro social comprende dos regímenes de seguro. Uno, que es el régimen obligatorio, que es cuando existe una relación laboral, y el segundo es el régimen voluntario. En este, como su nombre lo dice, las personas voluntariamente hacen su solicitud ante el instituto para pertenecer al régimen obligatorio. ¿Qué tipo de personas optan por esta opción? Los profesionistas, los artesanos, los pequeños comerciantes, toda aquella persona que no tiene un patrón o una relación laboral, sino que ellos a su vez son generadores de empleo. El régimen obligatorio comprende 5 seguros: el seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales. Les menciono todo esto porque en el seguro de riesgos de trabajo nos indica que el patrón tiene la obligación de proporcionarle al trabajador todas las herramientas y accesorios necesarios para prevenir accidentes en el área de trabajo. ¿Qué tipo de accesorios le puede proporcionar o le debe proporcionar el patrón al trabajador? Pues cascos y zapatos de seguridad, batas, guantes, lentes, todo aquello que su actividad requiera para proteger su salud y su vida. Esto que el patrón tiene la obligación de proporcionarle al trabajador para prevenir accidentes de trabajo no forma parte del salario del trabajador y tampoco forma parte integrante del salario base de cotización. Así es que esto lo excluimos. Otro concepto importante que no integra para el cálculo es el ahorro del trabajador. Nos indica la ley que siempre y cuando el trabajador no retire más de 2 veces al año de este ahorro. Tampoco forman parte integrante de este cálculo las aportaciones que el patrón haga por concepto de Infonavit y SAR. Como pudimos notar, el cálculo del salario diario integrado o salario base de cotización es una parte fundamental al cumplir con las cuotas obrero-patronales. Cabe mencionar que estas aportaciones se hacen de forma tripartita, es decir, aporta el Estado, aporta el trabajador y aporta el patrón. La ley del Seguro Social nos marca en qué porcentaje se aportan y a qué seguro se aplica. En la medida en que sepamos integrar correctamente esta base de cálculo, vamos a poder cumplir correctamente con las obligaciones en materia de seguridad social, realizando correctamente las aportaciones ante el instituto, ya que de esta manera nos vamos a evitar revisiones, requerimientos, multas, pago de diferencias, las cuales nos van a generar recargos y actualizaciones. Es por ello que es fundamental saber a qué ley remitirnos para poder cumplir correctamente con estas obligaciones en materia de seguridad social. Hola, mi nombre es Carla y te voy a hablar de la seguridad social en México con respecto a las obligaciones de los patrones. Para tener derecho a estos servicios de seguridad social, el patrón está sujeto a varias obligaciones, como pueden ser las primeras: el inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social, cubrir sus cuotas y expedir constancias de trabajo como son el tiempo, su salario cotizado y días de trabajo. También tiene que avisar al Seguro Social en caso de modificaciones salariales, bajas o cuando otro empleado entra a la cuota económica. Para la inscripción ante el Seguro Social necesitamos el acta constitutiva de la empresa, los poderes notariales del representante legal y el acta ante Hacienda, que esa es, yo creo que la más importante para poder dar de alta ante el Seguro Social a la empresa. Y bueno, todo esto, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, lo podemos constatar ahí, nos pide que tenemos que dar de alta a nuestros empleados, también que podemos hacer las altas, bajas y modificaciones salariales
con 5 días hábiles a más tardar, no nos permite más tiempo. También nos dice que debemos cumplir, o bueno, cuando el Seguro Social nos hace una visita domiciliaria, debemos darle acceso, si no, bueno, caemos en incumplimiento y bueno, por esto podemos tener una sanción. Igualmente, nos dice que debemos llevar nóminas o listas de raya en las cuales estipulemos ahí los trabajadores, sueldo y todos los datos que se nos requieran. Estas debemos guardarlas al menos 5 años, ya que por ley el Seguro Social nos la marca. Debemos cumplir también con las cuotas de cesantía en vejez avanzada, ya que por ley también nos las marca. Otra cosa muy importante es mencionar que el Seguro Social se maneja mediante afiles. Está el afil 01, que son todos los datos del patrón. Con este afil también, nos podemos dar de alta, también de baja, tener modificaciones de domicilio, por ejemplo. También si hay una decisión, si hay quiebra, todo esto se avisa mediante ese afil. El afil número 2, que es con respecto a las altas de los trabajadores. El afil número 4, que son modificaciones salariales. Y el afil número 3, que es con respecto a la baja de los trabajadores en el Seguro Social. Esto es muy importante en las bajas porque cuando muchas veces se da ahí se va el trabajador y se nos olvida darlo de baja ante el Seguro Social. Y tenemos que cubrir las cuotas, sus cuotas mensuales y bimestrales, hasta que esté dado de baja con este afil. Entonces es muy importante que no se nos pase darlo de baja, ya que para poder pedir ese dinero que se pagó de más al Seguro Social, se tiene que demostrar que el trabajador ya está dado de alta con otro patrón. Entonces es muy importante que en la baja de los trabajadores sea en tiempo. Recordamos que por ley tenemos solo 5 días hábiles para hacer este movimiento. Eso es todo por mi parte. Mis compañeros seguirán explicándole la demás información del Seguro Social. Gracias. ¿Qué tal? Soy Kelvin García y les voy a hablar un poco sobre el tema del Infonavit. El artículo 123 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La fracción 12 de este mismo artículo nos menciona que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a determinar, según las leyes, a darle a sus trabajadores una habitación cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones de las empresas que hagan al Fondo Nacional de Vivienda. El instituto tiene por objetivo administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas para los trabajadores. También tiene la obligación de la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y el pago de pasivos contraídos por conceptos de los puntos anteriores. Las obligaciones de los patrones: proceder a inscribir o inscribirse ellos a sus trabajadores en el instituto siempre que tengan un nuevo trabajador y tienen que solicitarle su CURP. Determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores. Hacer los descuentos a los trabajadores en sus salarios, así como entrar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras. Los patrones también tienen como obligación expedir y entregar semanalmente o quincenal a cada trabajador constancias escritas con el número de días laborados y del salario percibido. Presentar al instituto con firmas autógrafas del informe sobre la situación fiscal del contribuyente. Los patrones deberán dar aviso al instituto de su situación o de cualquier movimiento que ellos hagan, como es el cambio de su domicilio, aumento o disminución de obligaciones, clausura, fusión, enajenación y declaración de quiebra. Los recursos del instituto se destinarán en línea directa, uno, al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores.
adquisición de propiedades de habitaciones, la construcción de vivienda y la reparación, ampliación o mejoras de las habitaciones. Aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas se les descontará el 1% de su salario. Para obtener estos beneficios tienen que tener como mínimo 116 puntos. Los puntos son intransferibles. Ahora les hablaré un poco sobre el SUA. ¿Qué es el SUA? Es un sistema único de autodeterminación para facilitar el proceso de pago de las aportaciones patronales del 5%. El SUA es un sistema que registra las aportaciones patronales, determina el monto del pago de las aportaciones extemporáneas y permite la captura de las tasas actualizadas. Genera un catálogo de salarios y movimientos e incidencias de los trabajadores. El SUA proporciona información sobre las aportaciones patronales por conceptos de vivienda, los pagos para las amortizaciones de los créditos otorgados y una serie de reportes para verificar la información que está alojada en su sistema. ¿Quiénes deben de usar el SUA? Lo usan los patrones que tengan más de 5 trabajadores. Están obligadas a autodeterminación sus pagos por movimientos en este sistema. Los patrones por ley tienen 5 días hábiles para subir esta información. Ahora les voy a hablar un poco sobre el CIPARE. El CIPARE es un sistema de pago referenciado. Es una forma de pago para que tú, como patrón, realices el pago de tus aportaciones a través de la ventanilla bancaria. Para poder registrarte como usuario puedes hacerlo de dos formas. Escribir en las líneas de captura que aparece en la propuesta de pago en la emisión bimestral enviada al IMSS. 2. Selecciona en el sistema un archivo de pago SUA para corregir y generar otra línea de captura. Ten a la mano un correo electrónico y la contraseña porque es indispensable para poder registrarte. ¿Cómo puedo pagar? A través del CIPARE. El CIPARE no recibe pagos. Es el sistema mediante el cual se obtiene la línea de captura con la que podrás realizar el pago de tus aportaciones a través de las ventanillas bancarias. Para poder generar las líneas de captura de este pago pueden entrar las cuotas del IMSS, las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y son las modalidades del régimen obligatorio. No se podrán realizar pagos de seguro de salud por familia, aportaciones de vivienda si el patrón no está registrado en este sistema.